semana viene cargada de noticias que tenemos que comentar. Unas noticias que tienen además un hilo conductor común, los abusos sexuales por parte del clero. Y unas noticias que confirman que estamos atravesando un periodo de gran tribulación que tenemos que pedir al Señor que acabe cuanto antes. Yendo por orden cronológico. Se ha sabido que el auxiliar de Tegucigalpa, Monseñor Pineda, ha presentado la dimisión a su cargo, que ha sido aceptada por el Papa, sin dar explicaciones. En la nota donde lo comunicaba dice que los motivos los saben Dios y sus superiores. No hay más explicaciones. La archidiócesis de Tegucigalpa publicó a continuación una nota dándole gracias por los servicios prestados. No hay motivos públicos del porqué de esta extraña dimisión. Tiene 57 años. No hay motivos públicos y entonces algunos han especulado que está relacionado con las acusaciones de hace unos meses contra él por conducta sexual inapropiada y por abusos financieros. Son rumores. Y hay que recordar que la presunción de inocencia tiene que valer para todos, porque si no, todos estamos perdidos. Y que, por lo tanto, mientras no haya pruebas y un juicio condenatorio, todo el mundo tiene derecho a ser considerado inocente. La Fiscalía hondureña ha dicho que no hay cargos contra él. Hasta aquí una parte de la noticia. Pero resulta que esta semana se ha sabido que hace un poco más de un mes, en junio, un grupo de 48 seminaristas de la archidiócesis de Tegucigalpa presentaron un informe a los obispos, un informe que acaba de hacerse público y que fue estudiado por el conjunto del episcopado hondureño, en el que denunciaban la situación de homosexualidad y de acoso homosexual dentro del seminario de Tegucigalpa. El cardenal Maradiaga, el arzobispo, y también el presidente de la conferencia episcopal, el monseñor Garrachana, dijeron que eso era falso y acusaron a los seminaristas de mentir, bien, de estar equivocados y de estar tergiversando la verdad. Bueno, si hay causa y efecto entre esa carta de casi un tercio de los seminaristas, si hay causa y efecto entre eso, esa denuncia, que repito, no tengo ningún dato para decir que eso es verdadero. No puedo asegurar en absoluto, no hay ningún dato para decir que esos chicos tienen razón y que eso existe de verdad en el seminario de Tegucigalpa. No hay ningún dato, simplemente constato. Hay una denuncia por parte de un grupo importante de seminaristas contra sus superiores. Y después se presenta la dimisión de Monseñor Pineda, que en un principio parecía que era una especie de sacrificio, de cortafuegos, para evitar que un escándalo del cual era inocente, pero que estaba en los medios, terminara por salpicar a su superior e incluso al propio Papa, puesto que Maradiaga es nada menos que el que preside, el que coordina el G9, el grupo de cardenales que asesoran al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia. Es decir, esto es lo que ha ocurrido esta semana. Yo no tengo ningún dato para decir que los seminaristas tengan razón o para decir que Monseñor Pineda ha dimitido porque hay cosas contra él. Digo, han ocurrido ambas cosas y ambas cosas tendrá que ser el tiempo el que diga qué es lo que de verdad ahí ha ocurrido. Segundo hecho de esta semana, en Chile. La justicia chilena ha acusado, está investigando y ha acusado al cardenal Essati de haber ocultado pruebas y haber protegido a sacerdotes pederastas. Vuelvo a insistir en lo mismo. No hay pruebas. Es decir, no hay condena, mejor dicho, porque en este caso parecería que habría alguna prueba, pero el cardenal ha dicho que es inocente y hay que creer en la inocencia de la gente hasta que no se le muestre lo contrario. Pero la realidad es esta. A la vez, porque es un asunto complicado con muchos matices, a la vez el principal periódico chileno de Santiago de Chile ha publicado una carta que supuestamente Monseñor Goic le habría escrito al cardenal Essati criticándole delicadamente por estar amparando a esos sacerdotes pederastas. Bueno, después se ha sabido que la mencionada carta publicada por un periódico, esa carta pues no era tal carta, sino que era un borrador que se guardó en el archivo.
Ahora bien, ¿por qué existe esa carta? ¿Por qué está esa carta publicada en un periódico? Pues porque la justicia chilena decidió incautar los archivos secretos, privados, tanto de la diócesis de Rancagua, donde era obispo Goic, como de la diócesis de Santiago, donde es arzobispo el cardenal Ezzati. Se incautan unos documentos privados y terminan en los periódicos. Esto no es una novedad, es decir, en cualquier juicio que tenga un poco de interés para la opinión pública, va a ocurrir, por desgracia, que cosas que son privadas terminan por hacerse públicas para perjudicar a alguno de los acusados, porque a veces son cosas parciales o simplemente por dinero, porque eso vende periódicos. Esto es una realidad, repito, que afecta a todo juicio que tenga interés público. Naturalmente, esto está sucediendo ya en Chile y esto, por desgracia, es probable que vuelva a repetirse. Entonces, la justicia chilena no solamente se ha incautado de estos archivos, sino que además ha pedido al Vaticano que le dé el voluminoso informe que Monseñor Scicluna, que fue el enviado especial por parte del Papa Francisco para aclarar qué estaba sucediendo en Chile, bueno, pues que ese informe de 2.300 páginas pase a la justicia chilena. El que preside la Comisión del Episcopado chileno para los asuntos de pederastia, José Ignacio González, ha pedido al Vaticano que no se lo dé, no porque quieran ocultar nada, sino, ha dicho él, porque ahí hay declaraciones de personas que no quieren que su caso sea conocido por todo el mundo, que tienen derecho a salvaguardar su intimidad. Una persona, por ejemplo, que fue abusada. Nadie lo sabe y él no quiere que nadie lo sepa. Y ha ido al enviado del Papa y le ha contado, tal sacerdote me abusó. Yo era un niño, yo era un seminarista, yo era una mujer de la parroquia, tal sacerdote me abusó. Pero yo no quiero que nadie lo sepa. No lo sabe a lo mejor ni mi esposa, no lo saben mis hijos, no lo sabe mi marido. Si esto se hace público y hay posibilidades, acaba de ocurrir una filtración, esas personas van a quedar con su honor, aunque sean inocentes, que lo son. Sin embargo, van a quedar con su honor manchado y no tienen por qué, no hay ningún motivo que justifique el que eso que ocurrió y que ellos no quieren que sepan, eso lo sepa ahora todo el mundo. Otra cosa distinta es el que va y lo denuncia públicamente, pues ya sabe lo que se atiene. Pero el que no quiere, ¿por qué tiene que salir eso a la luz pública? Es un problema de categoría, de gran importancia, que está afectando ya a Chile y que puede afectar igualmente a otras diócesis en el mundo. Tercer caso, tercera noticia de esta semana, la última. El cardenal O'Malley, arzobispo de Boston, es el encargado por parte del Papa de presidir la Comisión Antipederastia del Vaticano. Bueno, el cardenal O'Malley es un personaje que ha tenido que bregar duramente para purificar la diócesis de Boston, salpicada por los escándalos de abusos por parte de sacerdotes en la época de su predecesor, el cardenal Love. El cardenal O'Malley es el que, después de la visita del Papa a Chile, con todo aquel problema con las denuncias de las víctimas del sacerdote Karadima, que supuestamente eran todas denuncias falsas, el cardenal O'Malley publicó una nota diciendo que no le parecía bien cómo estaban siendo tratadas esas personas. Aquello era una crítica abierta al Papa, que había insistido en que todo eran mentiras y eran calumnias. Después de aquello, el Papa rectificó, son cosas sabidas. El Papa rectificó, envió a Monseñor Scicluna a hacer una investigación, pidió perdón por su equivocación y además aceptó la renuncia del conjunto de los obispos chilenos, aunque después son caso por caso, hasta ahora, si no recuerdo mal, 5, aquellos cuya renuncia ha sido efectiva. Es decir, el cardenal O'Malley tiene un peso. Bueno, pues acaba de publicar una segunda nota pidiendo que a los obispos se les dé igual de trato que a los sacerdotes, porque, dice él, los sacerdotes se les trata de una manera cuando hay acusaciones contra ellos, pero no a todos los obispos se les trata de la misma manera. Él no cita el caso chileno, él no cita el caso hondureño, pero él sí cita un caso concreto de Estados Unidos, el del cardenal McCarrick. McCarrick tiene en este momento, si no recuerdo mal, 88 años ya. El cardenal McCarrick está en este momento suspendido, le han prohibido hacer
actos religiosos públicos. Bueno, pero el cardenal McCarrick tiene una historia. Cuando era sacerdote, presumiblemente, porque está en juicio, cometió abusos sexuales contra menores. Eso está en juicio. Insisto, mientras que está en juicio, hasta que no se sepa la sentencia, cada persona tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero está en juicio y había posibilidad de que fuera verdad y por eso la Iglesia le ha retirado la competencia de celebrar actos religiosos públicos. Pero esto no es todo. Cuando el actual cardenal McCarrick fue nombrado obispo y enviado a la archidiócesis de Newark, según se acaba de saber o se ha sabido hace poco, también cometió abusos contra seminaristas, abusos que fueron denunciados y abusos por los cuales la diócesis de Newark tuvo que pagar una cantidad de indemnización para que no salieran a la luz pública. Esto lo ha contado el propio arzobispo actual de Newark, el cardenal Tobin. Es decir, el cardenal Tobin ha contado que esto es verdad, que efectivamente hubo esos abusos y que la diócesis tuvo que pagar. Pues bien, sabiendo esto, que no digo que fuera de la opinión pública, pero era evidente que el cardenal Tobin por lo menos lo sabía y el anterior arzobispo de Newark lo sabía. Sabiendo esto, hace 2 años al cardenal McCarrick le conceden el Premio Espíritu de Francisco, que se lo dan a las personas más identificadas con la línea del actual pontificado, y nada menos que fue el cardenal Kupik de Chicago el que le dio el premio. Ahí está la galería de fotografías. Es decir, si se sabe que este señor por lo menos ha habido abusos sexuales contra adultos y han tenido que pagar por ello para evitar un juicio escandaloso. No se sabía quizá en ese momento lo de los menores, pero al menos esto se sabía. ¿Cómo es posible que le den un premio público? ¿Y cómo es posible que además sea ese premio público que mancha no solamente a los que se lo dan, sino a la persona cuyo nombre lleva el premio? De esto es de lo que habla O'Malley. Igualdad de tratos, porque lo que no puede ser es que a unos les traten durísimamente y a otros, sobre todo si son de determinada línea, les traten con más complacencia hasta que ya no queda más remedio porque el problema revienta. Estamos en una situación difícil. No reconocerlo es meter la cabeza en el agujero para no ver la realidad. Estamos en una situación difícil y pienso en el sufrimiento del pueblo de Dios. Yo no soy quien para juzgar. Y yo aconsejo a todos que no juzguen a nadie y que se miren a sí mismos, porque cada uno de nosotros tiene la viga en el propio ojo. Pero a la vez, insisto, hay que reconocer que la situación es muy difícil y que está sucediendo además algo que podría ser todavía peor. Y es que para intentar tapar los pecados, algunos dicen que eso no es pecado. Es decir, se trata no de pedir perdón, sino de negar que eso que se cometió esté mal hecho. Eso sería todavía peor, porque el Señor nos advirtió y nos previno contra los escándalos. Dijo: haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. Y más o menos el pueblo fiel, más o menos, sabe qué es lo que tiene que hacer sobre ese tema. Pero en cambio no está preparado, porque no tiene formación teológica para defenderse de los que enseñan mal. Y que quizá incluso pudiera ocurrir que eso se debiera a intentar tapar defectos y pecados de ellos o de sus amigos. No estoy seguro, pero podría ser a la vista de lo que está sucediendo. Recemos por la Iglesia y pidamos al Señor, supliquemos al Señor que esta gran tribulación termine cuanto antes. Pidámosle a la Virgen, Madre de la Iglesia, que proteja a su pueblo y que nos proteja a todos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.